Buenas tardes, mi nombre es Adrierney Patiño Chindoy, estudiante de primer semestre de agronomía. Me encuentro en la zona centro-sur, en el Centro de Educación a Distancia CEA, en el curso de biología. Mi grupo es el grupo 30176-6 y mi organelo a trabajar es la membrana plasmática. Para este video voy a dividir la membrana plasmática en tres importantes características que tiene, como son sus componentes, sus propiedades y los mecanismos de transporte que tiene la membrana plasmática. Para hablar de sus componentes, que son tres, están los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono, y que son muy importantes para su estructura y la ubicación de la membrana, y pues son muy importantes para su función. En cuanto a las propiedades, están tres, que son fluidez, autoensamble, permeabilidad selectiva de la membrana. Cuando hablamos de los mecanismos de transporte de la membrana, están activo y pasivo. Por un lado, pasivo con la difusión simple y la difusión facilitada, y activo primario, secundario y en masa. A continuación, les voy a explicar más a fondo sobre lo que acabé de mencionar con el dibujo de la membrana plasmática. Para continuar hablando sobre la membrana plasmática, vamos a hablar sobre sus componentes o lo que lo componen. En este caso la componen sus lípidos, sus proteínas y los hidratos de carbono. Los lípidos son aquellos que cubren la membrana, estos redondos. Sus proteínas, en este caso, esta membrana tiene dos tipos de proteína. La proteína periférica, que está en la parte interna, y la proteína integral, que tiene parte en la parte externa y parte interna. Y los hidratos de carbono como tipo de proteína que se llama glicoproteína, que se encuentra principalmente anclada a la membrana, como se muestra aquí, está anclada a la membrana. Para hablar de sus propiedades, tiene una propiedad que es la fluidez. El hecho de que esta membrana es fluida. También el autoensamble, que al romperse la membrana, esta automáticamente llegan y sus lípidos vuelven y se ensamblan a la membrana. Y la permeabilidad selectiva, que es la que regula el ingreso de sustancias para que la membrana tenga un funcionamiento óptimo. También encontramos los mecanismos de transporte de la membrana. Los mecanismos de transporte de la membrana se encuentran dos, activo y pasivo. Por un lado, el pasivo, que su característica principal es que el desgaste de energía es mínimo. Por lo regular, el transporte o lo que transporta son gases y también moléculas muy pequeñas. Ahora, si hablamos de mecanismos de transporte activo, entonces vamos a hablar de bombas y ATP. En este caso, el ATP son las fuentes de energía, y cuando hablamos de bombas estamos refiriéndonos a bombas de protones, de calcio y también bombas de sodio y potasio. Y este tipo de mecanismo de transporte activo tiene una parte muy importante, que es en masa, que también es importante porque es el transporte de partículas que se introducen por la membrana y a la misma vez son extraídas una vez hayan ingresado estas partículas. Entonces espero que hayan entendido
sobre los componentes, sobre las propiedades y los mecanismos de transporte de la membrana plasmática. Muchas gracias.